¿Qué tal? Hoy vamos a analizar un día súper curioso en los mercados. Uno de esos días en que las noticias que todo mundo esperaba, bueno, simplemente no tuvieron ningún efecto. A ver, vayamos directo al punto. El 9 de enero de 2026 fue un día clave. El mercado estaba, literal, conteniendo la respiración, esperando dos anuncios que podían cambiarlo todo. Es que por un lado, se publicaba el informe mensual de empleo de Estados Unidos, siempre un dato clave. Y por otro, se esperaba una decisión histórica de la Corte Suprema sobre aranceles comerciales. Dos bombas, en teoría. ¿Pero qué pasó? Pues un anticlímax total. El informe de empleo fue una mezcla de datos que no decía nada en claro. ¿Y la Corte Suprema? Bueno, ni una palabra. Silencio absoluto. El mercado se quedó, digamos, plantado. Y de hecho, si uno mira la letra chica, la cosa es peor. El dato de empleo parecía positivo, pero al revisar los meses anteriores, se perdieron muchísimos más puestos de los que se habían ganado. O sea, el titular era engañoso. Y claro, los analistas lo vieron al instante. Las dos grandes noticias del día, las que supuestamente iban a mover todo, terminaron siendo nada, un no evento. Y aquí es donde empieza el verdadero misterio, ¿no? Si las noticias no hicieron nada, ¿de dónde salió la fuerza para que el S&P 500 alcanzara un nuevo récord histórico? ¿Qué estaba pasando por detrás? Pues resulta que la verdadera historia, la acción de verdad, estaba ocurriendo lejos de los titulares. Había tres motores ocultos impulsando todo. Si lo desglosamos, podemos ver que esta subida se explica por tres fuerzas muy claras, muy potentes que se apoderaron del mercado ese día. Primero, algunos sectores tenían su propia fiesta. No necesitaron las noticias generales. El sector inmobiliario y el de semiconductores, por ejemplo, tuvieron un día espectacular, con subidas enormes. Un caso clarísimo, las acciones de Intel se dispararon un 7%. ¿Por qué? Porque su CEO tuvo una buena reunión con el gobierno, y esa noticia por sí sola arrastró a toda la industria de semiconductores hacia arriba. El segundo punto es un poco más técnico. Se llama aplastamiento de la volatilidad. Pensémoslo así. Si todo el mundo espera un terremoto y al final no pasa nada, los que vendían seguros contra terremotos tienen que cerrar sus apuestas, y ese movimiento, irónicamente, empuja el mercado hacia arriba. Pero el tercer motor, el más potente de todos, fue una sorpresa mayúscula. Una inyección de dinero gigantesca que nadie, o casi nadie, se esperaba. Y estamos hablando de una cantidad de dinero difícil de imaginar. El gobierno le ordenó a dos agencias que compraran bonos por $200,000 millones. Una cifra monumental. ¿Y cómo funciona esto? Bueno, es como echarle combustible de alto octanaje al motor de la economía. Esas agencias compran bonos con dinero nuevo. Ese dinero entra al sistema y ¡boom!, empieza a moverse y a estimular todo. El efecto fue inmediato, se notó al instante. La tasa promedio de las hipotecas a 30 años se desplomó a su nivel más bajo en años. Esto, por supuesto, le dio un impulso directo y tremendo al sector de la vivienda. Pero claro, en los mercados casi nunca todo es color de rosa. Mientras la mayoría celebraba, un indicador de confianza muy respetado empezó a parpadear en rojo. Una señal de advertencia. Se trata del indicador Bull and Bear del Bank of America. Básicamente, mide qué tan optimistas están los inversores. Y resulta que el optimismo se fue a las nubes, a un nivel que históricamente suele ser peligroso. Miren, llegar a un 9 de 10 en esta escala se considera una señal de venta agresiva. Este es un indicador contrario, lo que significa que cuando todo el mundo está demasiado feliz y optimista, es precisamente cuando hay que empezar a preocuparse. Y esto nos deja en una situación fascinante. Ahora mismo tenemos dos fuerzas gigantescas y opuestas chocando de frente en el mercado. Pensémoslo. Por un lado, tenemos un tsunami de dinero nuevo empujando los precios para arriba. Pero por el otro, tenemos este nivel de euforia extremo que, históricamente, casi siempre termina en una corrección. Así que la gran pregunta que queda en el aire es, ¿qué fuerza va a ganar? ¿El poder del dinero fresco o la advertencia que nos da la historia sobre el exceso de optimismo?
La respuesta, como siempre, la veremos en los próximos movimientos del mercado.